Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola amigos, los saluda Octavio Aguilar. Bienvenidos a su podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en su edición 108. Agradecemos a nuestros patrocinadores y a la educación médica continua. En esta ocasión hablaremos de endoscopía en pacientes obstétricas. Me complace presentar a nuestros invitados. Empezamos con la doctora Cintia Peña Vega. Ella es médica especialista en ginecología y obstetricia, con subespecialidad en medicina materno-fetal por el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, y actualmente es adscrita al servicio de obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología. Muchísimas gracias, Cintia, por aceptar la invitación. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. A continuación, además, presentaremos al doctor José Daniel Marroquín Reyes, quien es médico especialista en medicina interna por la Universidad de San Carlos en Guatemala, con subespecialidad en gastroenterología, endoscopía y ultrasonido endoscópico por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente ejerce práctica privada en el Centro de Endoscopía Avanzada, Soluciones Gastrointestinales en la ciudad de Guatemala. Muchas gracias, José Daniel, por acompañarnos este día. Hola, buenas noches a todos. Para mí es un gran placer poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya entrando en tema, pues vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es para el doctor Marroquín. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales motivos por los que una paciente embarazada requiere procedimientos endoscópicos? Bueno, sí, claro, la verdad es que esta es una de las preguntas esenciales, puesto que las pacientes embarazadas son un poco diferentes de los pacientes normales, pues tenemos algunos posibles eventos adversos diferentes en relación al feto. Y luego hay algunas situaciones fisiológicas que pues pueden suponer un poquito más de riesgo. La premisa principal, ahora mismo voy a listar las indicaciones, pero la premisa principal que tenemos que tener siempre en mente, puesto que nada en medicina es una receta de cocina y siempre hay que individualizar caso a caso, es que el estudio tiene que ser como mucho beneficio, poco riesgo. También hay que pensar que si no hacemos el procedimiento endoscópico, eso puede poner en riesgo la vida de la madre y del feto. Y también tenemos que tener en cuenta que a veces eso no es así, pero si el estudio va a cambiar la estrategia de manejo, también es una muy buena indicación. Y por ejemplo, tenemos una indicación de que ya sabemos que lo analizamos el caso, independientemente si hagamos el estudio endoscópico, no va a cambiar nada lo que hacemos, el riesgo supera el beneficio. Y bueno, la verdad es que sí, hay guías. La Asociación Americana de Endoscopía tiene unas guías publicadas en donde nos da un listado de indicaciones que la mayoría de autores sigue. Yo creo que voy a listar las indicaciones de más peso a menos peso. En mi opinión muy personal, sin lugar a dudas, el sangrado del tubo digestivo significativo. Hay que recordar que significativo se define como inestabilidad hemodinámica, con un choque hipovolémico, un descenso de la hemoglobina de más de 2 gramos o aquel sangrado que requiera terapia transfusional. Y también puede ser aquel sangrado que sea continuo. Hay que recordar que algunos sangrados del tubo digestivo bajo se pueden manejar médicamente. En pacientes no embarazadas ya hay suficiente evidencia como para no correr a realizar un estudio de colonoscopía, puesto que no cambia demasiado el rendimiento diagnóstico hacer unos primeros 24 horas que hacerlo electivo. Entonces, aquellos pacientes que están sangrando quizás no cumplen con la definición de un sangrado significativo, pero es continuo, pues sí que vale la pena realizar el procedimiento endoscópico. Otras indicaciones que yo considero fuertes, sin lugar a dudas, es una colangitis ascendente, y de esto seguramente este sí es una urgencia y no hay que pensar demasiado en posponer el procedimiento. Lo mismo una colitiasis sintomática.
Lo mismo una disfagia de inicio reciente y que sea progresiva. Y algunas indicaciones que también se listan, pero quizás debamos de individualizar caso a caso, es la náusea o el vómito intratable, eh, una alta sospecha de tumor colónico o la diarrea grave en la que hemos hecho la evaluación clínica, la evaluación bioquímica y pues no hemos podido llegar a un diagnóstico. Luego todas las demás indicaciones típicas de dispepsia, reflujo refractario, la realidad es que hay que posponer hasta después del embarazo la realización de un estudio endoscópico. Muchas gracias. Pues de acuerdo, aquí básicamente el mensaje es tratar de únicamente hacer aquellos procedimientos que nos van a cambiar y que no puedan ser pospuestos o que el posponerlos pueda implicar riesgos para la madre o para el bebé. Totalmente de acuerdo. Y uno de los principios básicos de la ética médica es primero no dañar. En este sentido, doctora Peña, ¿existen contraindicaciones para realizar procedimientos endoscópicos en mujeres embarazadas? Sí, aquí es muy importante mencionar que todo procedimiento quirúrgico relacionado al embarazo y que propiamente no sea del mismo, es decir, un procedimiento como una cesárea, lleva un proceso de una valoración preoperatoria, ya sea por un ginecólogo o un médico materno-fetal. Y esto es con el fin de que encontremos factores de riesgo que nos puedan complicar el procedimiento quirúrgico en el quirófano o inclusive en el estado posquirúrgico inmediato. Siempre, cuando un procedimiento se va a hacer, un procedimiento invasivo, obviamente está justificado. Y cuando este no lo está, es cuando se pone en peligro la vida de la mamá o del bebé. Siempre hay dos disyuntivas muy principales cuando hablan de un procedimiento quirúrgico. Siempre la mamá, los familiares, los doctores, inclusive todo lo que es el ambiente, preguntan, oye, ¿es seguro realizar procedimiento para mamá y para bebé? Y dos, ¿cuál es la eficacia de los medicamentos? Obviamente esto se pone lo que es en contexto de cada paciente, como dijo el doctor, se va a individualizar cada paciente y el contexto es diferente. Realmente las contraindicaciones principales es, uno, es el desprendimiento de placenta. Esto es muy importante porque esto es una urgencia realmente obstétrica en donde va a poner en peligro a la mamá y el bebé. Y obviamente un procedimiento quirúrgico que no sea obstétrico va primero. El otro procedimiento, por ejemplo, es una amenaza de parto pretérmino. Y esto es porque cuando tenemos cierta actividad o una amenaza, hay liberación de citoquinas, esa liberación de ciertas sustancias proinflamatorias que hacen que el útero se empiece a contraer. Y si nosotros metemos o sometemos a la paciente a un procedimiento quirúrgico, un procedimiento de estrés, va a provocar que nuevamente el útero se empiece a contraer y esto puede tener efectos no benéficos para lo que es el binomio. En dado caso, si estamos ante un embarazo de un segundo trimestre, puede ocasionar que el bebito nazca antes de tiempo y obviamente puede tener alteraciones a nivel neurológico o inclusive a nivel pulmonar. Por lo tanto, si tenemos una amenaza de parto pretérmino, es preferible tratarla y posponer lo que es el procedimiento endoscópico. Otra situación que es muy importante es la ruptura prematura de membranas. ¿Por qué? Porque la bolsita de bebito, si tenemos alguna ruptura, puede ocasionarle que el útero se empiece a contraer como la amenaza de parto o un trabajo de parto y puede condicionar una infección de manera intrauterina, provocando que mamá puede tener ciertas complicaciones como una sepsis a nivel intrauterino o a nivel materno, provocando que la mamá se vaya a terapia y obviamente esto complica todo el procedimiento quirúrgico. Y una de las más importantes es el estado hipertensivo inducido, lo que es el embarazo, en este caso como una preeclampsia o eclampsia, que nosotros primero tenemos que tratar esa condición para después hacer algún procedimiento. Obviamente aquí siempre va a ser primero la mamá y uno de los principales indicaciones es que la mamá y el bebé se encuentren de manera estable para poder hacer cualquier otro tipo de procedimiento. Bueno, pues aquí el mensaje principal sería una muy buena comunicación entre todos los equipos multidisciplinarios que participan en la atención de este tipo de eventos. Como ya vimos, pues no es una cosa de un solo equipo médico, son varios los equipos médicos que van a intervenir. Y un poco en la mano de esta coordinación, ¿hay algún momento del embarazo en el que cuando nosotros estemos en capacidad de elegir, debamos escoger para hacer el procedimiento? Sí, preferentemente se elige que el procedimiento se haga en un segundo trimestre, siempre y cuando este sea posible, ¿ok? Porque siempre vamos a evaluar lo que es el riesgo-beneficio. En el primer trimestre, por lo general, no lo recomendamos porque se encuentra en la etapa de la organogénesis,
de lo que es la embriogénesis. Entonces se encuentra la formación de los órganos y existen ciertos medicamentos que pueden dañar a bebito, ocasionando un efecto teratogénico. Y en un tercer trimestre, obviamente por el tamaño del útero que va aumentando, hace que los órganos intrapélvicos se desplacen en la parte superior, provocando o condicionando que la cirugía sea un poquito más difícil o más compleja. Por lo tanto, si se puede atrasar un poquitito, obviamente se escoge un segundo trimestre. Pero ojo, aquí cada caso se debe de individualizar. Por ejemplo, si estamos ante una emergencia, una hemorragia de manera excesiva, una hemorragia que condiciona lo que es la mamá o en este caso alguna sospecha de malignidad, obviamente se tiene que hacer procedimiento como que riesgo-beneficio. Y como comentamos, la situación es siempre estabilizar a la mamá, que esté hemodinámicamente estable y tener una buena comunicación con todo el equipo quirúrgico, tanto anestesio como cirujanos, endoscopistas, como médicos materno-fetales, ginecólogos y obviamente el equipo de cirugía en general para que se lleve las mejores condiciones a la mamá a un mejor procedimiento. Muy bien. Y ahorita, aprovechando un poco esto que acabas de platicar, doctora Peña, eh, con respecto a los fármacos anestésicos, ¿hay algunos que sean de su preferencia? Sobre todo para platicarlo con el anestesiólogo y coordinar y llevarlo a mejor término. Pues realmente existe una clasificación que nosotros como ginecólogos actuamos, o sea que realmente vemos que es la clasificación de la FDA, que es de la Food and Drugs Administration, donde realmente de todos los fármacos lo van a catalogar en 5 rubros, categoría A, B, C, D y X. La categoría A son completamente medicamentos que son seguros durante el embarazo, no tienen ninguna contraindicación y que se pueden utilizar de manera abierta. La clasificación B es que no hay evidencia para alguna alteración a nivel fetal. La clasificación C es aquella que no se puede excluir de riesgo, pero se pone en riesgo-beneficio y realmente es segura durante el embarazo. La clasificación D es que existe posiblemente riesgo, pero aún así, si la mamá se encuentra en peligro, se tiene que utilizar. Y la clasificación X, que está completamente contraindicado y que puede tener un efecto teratogénico. Realmente todo el equipo quirúrgico, inclusive lo que es anestesia, tiene conocimiento de qué categoría está cada medicamento. Y obviamente los medicamentos que se utilizan van a tener ciertos objetivos. Uno, que tienen efecto lo que es analgésico, van a inducir una amnesia, van a inducir lo que es la ansiolisis, va a tener una hipnosis y obviamente una protección neurovegetativa. Y los medicamentos realmente que se utilizan en su clasificación es C y B. No existe ningún medicamento para un procedimiento endoscópico que sea clasificación A. Por lo tanto, los medicamentos como el propofol, como la lidocaína, son bastante seguros y obviamente con el equipo adecuado se puede utilizarla y someter a la paciente en cualquier procedimiento. Ya una vez estando en el procedimiento, normalmente la mayoría de los procedimientos endoscópicos los llevamos en decúbito lateral izquierdo. ¿Hay alguna posición que ustedes prefieran como obstetras? Sí, realmente hablando de procedimientos, si se atrasa en un segundo y tercer trimestre, de preferencia no poner a la paciente en decúbito supino, y esto, es decir, boca arriba, porque antes, durante y después del procedimiento, el útero por el tamaño va a comprimir la aorta y la vena cava, esto provocando una menor hipoperfusión a nivel de las extremidades inferiores. Esto puede causar una hipotensión materna y por lo tanto disminución de la perfusión a nivel uterino, lo que puede provocar una hipotensión a nivel fetal y puede provocar ciertas situaciones a nivel de bebito. Entonces, nosotros de manera normal en un segundo trimestre preferimos que la paciente se ponga en decúbito lateral izquierdo y esto es justamente para descomprimir lo que es esta arteria y lleve mejor oxigenación a lo que es la parte del útero. De manera coloquial, lo que hacemos aquí en México, inclusive en la formación y con lo que he trabajado con los anestesios, es que por lo general se pone una cuña o inclusive una solución o un rollito como de tela, justamente en la parte de la cadera de la mamá, para que tenga esta inclinación hacia el lado izquierdo. Y esto puede provocar lo que es la oxigenación a nivel de las extremidades inferiores y por lo tanto no causar la hipotensión a nivel fetal. Pues básicamente, pues trabajaremos muy parecido a lo que normalmente hacemos nosotros con las posiciones de endoscopía habituales. ¿Y hay alguna monitorización adicional que requieran ustedes realizar como obstetras durante el procedimiento, adicional a la monitorización anestésica?
Sí, realmente las guías, sobre todo la endoscopía y en embarazo, mencionan como un punto de corte las 24 semanas de gestación. Debajo de estas 24 semanas, la única monitorización que podemos hacer es antes del procedimiento, escuchar la frecuencia cardíaca por un Dopton y después del procedimiento nuevamente. Después de las 24 semanas, originalmente en el momento crítico, cuando la paciente se encuentra en procedimiento quirúrgico, es más que suficiente lo que es con el Dopton. Cuando tenemos 24, 25, 30 semanas, después de que se termine el procedimiento quirúrgico, nosotros optamos por hacerte un registro cardiotocográfico, es decir, poner dos cinturones, uno que es la frecuencia cardíaca y el otro es el dinamómetro, para ver si la paciente tiene contracciones. Obviamente, como es un procedimiento estresante y un procedimiento que la paciente se somete, podemos estar expuestos a que la paciente tenga contractilidad uterina. Y en este caso, si la paciente tiene, nosotros como obstetras y médicos materno-fetales tenemos que utilizar algún medicamento que es tocolítico para evitar que tengamos alguna amenaza de parto pretérmino. Cuando la paciente sale de este estrés, podemos hacer ciertas monitorizaciones a nivel hemodinámico, checar líquido amniótico, checar la frecuencia cardíaca, pero eso sería por ultrasonido. Pero ya después de que terminamos el procedimiento quirúrgico, la paciente se encuentra estable, se encuentra en hospitalización para checar lo que es el binomio. Pero durante el procedimiento simplemente está descrito que podemos utilizar el Dopton para escuchar la frecuencia cardíaca antes del procedimiento y posterior al término del mismo. Ok, muchas gracias. Pues con esto ya tenemos una descripción bastante completa y detallada acerca del pre, es decir, cómo vamos a elegir a las mejores candidatas para un procedimiento endoscópico, todos los aspectos de la evaluación, las contraindicaciones y los aspectos relevantes durante el procedimiento. Ahora vamos a enfocarnos un poco a hablar específicamente de algunos procedimientos endoscópicos. En este caso, doctor Marroquín, eh, hay algunos procedimientos que vale la pena mencionar de manera particular, como la CEPRE. La CEPRE, pues hay que recordar que implica exposición a radiación. ¿Existe alguna dosis tóxica de radiación? Y en estos casos, ¿cómo recomiendas reducir la exposición a radiación para el feto? La verdad es que se ha documentado que la dosis teratogénica de radiación es a partir de los 50 miligrays, aunque algunos estudios han demostrado que a partir de los 10, pues sí que pueden empezar a haber algunos efectos adversos relacionados al feto principalmente, aunque la dosis teratogénica se ha determinado en 50 miligrays. Y sí que hay algunas formas de reducir la exposición a la radiación. Y la verdad es que yo creo que la principal es que uno sea honesto y se pregunte qué tanta experiencia tiene en hacer una CEPRE. Porque hacer una CEPRE en una paciente embarazada, como ya lo mencionamos al inicio, conlleva algunos otros eventos adversos diferentes a los de un paciente normal. Entonces, sin lugar a dudas, yo considero que hacer una CEPRE a una paciente embarazada lo tiene que hacer un endoscopista experto. Y creo que eso es, hay que ser honestos con uno mismo. Si uno no considera que ha llegado todavía a una curva de una experiencia elevada, lo mejor es referirlo con algún colega con más experiencia, porque hay que ser extremadamente eficientes en una CEPRE de una paciente embarazada. Y la realidad es que se puede hacer una CEPRE con dosis bajas de fluoroscopía e incluso se puede hacer CEPRE sin fluoroscopía. En la CEPRE con dosis bajas de fluoroscopía, lo que yo recomiendo es tener el pedal tú. Hay algunos hospitales donde no puedes tener tú el pedal y tienes que pedir que te estén dando fluoro, y bueno, eso conlleva que un técnico que no es muy experto pueda excederse en la exposición a la radiación. Entonces, lo ideal es que tú tengas el pedal. Y la verdad es que, de hecho, esto yo lo hago ya en mi práctica, incluso en pacientes no embarazadas, creo que te puedes limitar a solo fotogramas, no necesitas dejar el pedal puesto nunca por varios segundos. Cuando tú estás canulando, la realidad es que si la guía no se ha ido, si el técnico no dice avancé la guía, no tiene sentido que estés con el pie ahí, porque no. Quizá puedes tomar un fotograma solo para ver la posición, o si vas a hacer un road map, echar un poquito de contraste para delimitar mejor la orientación, pues sí que puedes tomar algún fotograma, un par de fotogramas, eso ya limita la exposición. Otra forma de limitar mucho es que cuando tienes experiencia, la verdad es que ves la posición de la guía, sabes
si está en el páncreas o está en la vía biliar o está creaste una falsa vía. Puedes saberlo, la verdad. Entonces lo que puedes hacer es avanzar el esfíntero, aspirar bilis y no necesitas echar contraste. Si de antemano no sabes cuántos litros hay, pues vas a tener que hacer una colangiografía y ahí probablemente sea el único momento en donde sí necesites hacer una colangiografía o una fluoroscopía constante para delimitar la anatomía. Luego, cuando vas a hacer las filtro no necesitas radiación. Cuando vas a hacer los barridos, de hecho yo ya no he hecho, nunca pongo fluoros. La verdad es que los barridos los puedes hacer sin dejar el pie en el pedal. Ya sabes cuál es la técnica, vas contando las piedras. Y una vez, si en la fluoros viste 3 piedras y ves que salen 3 piedras, no tienes que hacer una colangiografía de oclusión, que es lo típico que hacemos después de sacar los litos, por ejemplo, para asegurarnos que no quede. Pero desde mucho sentido común, si ves 3 piedras en la colangio, y ya viste que salieron, no tienes que hacer la colangiografía de oclusión. Todo eso se necesita experiencia, la verdad, para tener bastante confianza y estar seguro que todo está bastante resuelto. Y luego hay algunas técnicas para hacerlo sin radiación. Y la que yo creo que sería de mi preferencia, no la he hecho en embarazadas, pero sí lo he hecho en pacientes con colangitis grave, es delimitar todo por ultrasonido endoscópico primero. La verdad es que delimitar la anatomía, cuántos litros hay por ultra no te lleva más de 10 minutos, honestamente, es muy rápido. Puedes contar si es 1, 2, 3 piedras. Lo mismo, solo echas un poquito de flúor durante la canulación, aspiras bilis y luego ya no necesitas más. Tal vez una foto para ubicar dónde está el balón, porque tienes que empezar de distal a proximal para sacar los litos. Y una vez que has contado los litos, quizá van a ser 3 fotogramas de radiación lo que vas a hacer, nada más. Hay algunas otras técnicas donde prácticamente no necesitas radiación. De estas sí no tengo ninguna experiencia, que es que un radiólogo te guíe por ultrasonido transabdominal. Es algo que se han descrito casos. Tú canulas, necesitas un muy buen radiólogo que a veces no es tan fácil, si a veces no es tan fácil encontrar el colédoco en alguien sano o en alguien diferente, en una paciente embarazada, pues un poquito más difícil. Pero bueno, se han reportado casos donde el radiólogo te va diciendo, ok, sí, la guía está en el colédoco, son tantos litos y pues ya los empiezas a sacar, ahí no necesitas ninguna radiación. Otra técnica es hacer una colangioscopía, que en mi opinión creo que eso es muy invasivo. Se puede hacer una colangioscopía directa. Hay algunos accesorios que ya trae el Spyglass, como una canastilla para poder retirar los litos, o puedes simplemente con el Spyglass delimitar toda la anatomía y luego ya introducir un balón y sacar los litos. Una modificación a lo que yo decía del ultrasonido endoscópico, también es hacer una resonancia magnética antes, una colangioreso, que eso no está contraindicado en el embarazo, entonces lo puedes hacer. Y ya con la colangioreso tienes muy bien delimitada la anatomía, sabes cuántos litos hay, y la verdad es que todo eso te puede ayudar a, seguramente no vas a llegar ni a los 5 miligrays en una CEPRE, pero yo creo que lo más importante en realidad para limitar la radiación es tener experiencia en CEPRE, porque si no tienes experiencia vas a estar radiando y radiando porque no te sientes seguro de que estás haciendo bien las cosas. Y el mensaje principal sería es tratar de establecer un buen mapa de cuántos litos tenemos exactamente para contar los litos literalmente, irlos retirando gradualmente. Y bueno, y en ese sentido, José Daniel, ¿qué prefieres? ¿Hacer una CEPRE completamente resolutiva o habrá algún caso donde tú dirías, mejor le pongo una prótesis y ya nos vamos y después lo terminamos de resolver una vez que el embarazo se termine? Y sin lugar a dudas aquí hay que individualizar. Yo la verdad es que soy muy de resolver todo lo que se pueda, pero sí habrá algunos casos. Lo más frecuente que vemos, las indicaciones más frecuentes de CEPRE en el embarazo es coledocolitiasis, porque el embarazo es un factor de riesgo para la formación de litos. Pues habrá algunos casos donde sí, quizá tengas que ya sabes si lo has delimitado, como mencioné anteriormente, con una colangioreso por ultrasonido. Si es un lito grande de más de 1,5 centímetros, tienes un colédoco sigmoideo, el ángulo del tercio distal del colédoco es demasiado obtuso, entonces no va a salir la piedra aunque no sea de gran tamaño. Cuando ya sabes, aquí otra vez necesitas experiencia, porque por ejemplo yo creo que sí puedes hacer una esfinteroplastía con balón, que de hecho
está muy bien estudiado que eso funciona muy bien y es comparado a la litotripsia mecánica. Entonces, si la experiencia te dice que lo puedes resolver, yo creo que una esfinteroplastía con balón es muy segura. La verdad es que yo no tengo ninguna complicación de esfinteroplastía con balón y no veo por qué razón el embarazo sea diferente. Entonces, lo puedes resolver de una vez. Pero también tienes que conocer los accesorios que tienes en tu hospital. A veces no tienes de todo, ¿eh? Entonces, si por ejemplo quieres hacer una litotripsia mecánica, tienes que saber que se te puede atorar la canastilla y tienes que tener un accesorio para poderla romper. Entonces, si tú percibes que no vas a poder resolverlo, lo mejor es no correr riesgos, coloca un stent y ya más adelante lo resuelves. Pero yo diría que de entrada intentar resolverlo de una vez. De acuerdo, pues con estos principios básicos de ir contando los litos y tener una buena idea de a qué te vas a enfrentar antes de hacer el procedimiento. Totalmente. Em, y bueno, de otro tipo de procedimientos que pueden requerir unidad electroquirúrgica, como por ejemplo el uso de sonda bipolar o en el caso del, de las corrientes monopolares como para la esfinterotomía en la CEPRE o alguna polipectomía, que digo, bueno, ya entrando la polipectomía probablemente no sea muy buena idea hacerla en el embarazo. Pero si llegaras a utilizar corriente y la unidad electroquirúrgica, ¿hay alguna recomendación de cómo posicionar la placa protectora y cómo llevar a cabo el uso de la corriente? Sí, claro, sí hay recomendaciones. Lo primero es siempre intentar usar una corriente bipolar, porque usualmente en las corrientes bipolares el circuito termina en la punta del instrumento. Por ejemplo, la sonda bipolar, tanto la porción neutra como la porción que lleva la corriente termina en la punta, entonces el circuito es mínimo. No va a ir más allá de donde estás aplicando la corriente. Entonces, ahí básicamente puedes hacer lo que tú quieras porque el circuito se acaba en la punta del instrumento. El problema de los circuitos monopolares es que necesitas una placa neutra que usualmente va en el cuerpo del paciente. La mayoría de técnicos lo ponen en los tobillos, piernas. Sin embargo, el embarazo sí que hay que ponerlo o en el brazo o en la región torácica derecha, arriba del útero. La razón es porque en los circuitos monopolares la electricidad viaja de la unidad electroquirúrgica hacia el instrumento, del instrumento hacia la placa y de la placa de regreso a la unidad electroquirúrgica. Si tú en una mujer desembarazada la colocas en la pierna, por ejemplo, la electricidad invariablemente va a recorrer el útero y pues el líquido amniótico transmite la corriente, puede ocasionar algún daño al feto. Entonces, en lugar de la pierna es muy sencillo, lo pones en el brazo y ya está. La verdad es que ahí no hay demasiada ciencia, es bastante sencillo. Eh, pero lo ideal sería usar corriente bipolar, que ahí no te estresas, no necesitas una placa, todo el circuito se acaba en el instrumento. Y afortunadamente, pues la sonda bipolar pues es una herramienta ya del uso diario, no requiere ningún tipo de placa neutra y se puede utilizar en el momento. Eh, bueno, pues ya para finalizar, quisiera preguntarle primero a la doctora Peña cuáles serían las tres perlas o los tres mensajes clave que debemos llevarnos de esta plática. Yo creo que la primera es que siempre tiene que tener una evaluación multidisciplinar, es decir, si una paciente embarazada tiene algún problema en relación para procedimiento quirúrgico, ver, valorarla por un gastro, por el anestesio, por el equipo de obstetricia para que todo se encuentre bastante adecuado. Dos, es nunca pasar desapercibido lo que son los síntomas, porque originalmente una paciente embarazada dice, ah, me pasa esto porque estoy embarazada, pero en muchas ocasiones lo que es el mismo embarazo predispone a que tengamos más enfermedades y obviamente pues tenemos que cuidarlas. Entonces no siempre como que decirle a las pacientes que todos los procedimientos o todas las complicaciones sean secundarios al embarazo, sino que también podemos encontrar otras situaciones que podemos como caravar en esta parte. Y creo que el tercer punto es siempre confiar lo que es en el equipo, ¿vale? Nosotros sabemos que todo el mundo estamos como para ayudarlos. Obviamente siempre vamos a ver el beneficio de mamá y bebé, y por lo tanto siempre confiar lo que es en todo el equipo para que todo el procedimiento se lleve de manera adecuada. Muchas gracias. Y José Daniel, ¿cuáles son tus perlas o mensajes clave para llevar a casa? Sí, yo creo que la primera sería es
estar muy seguro que tengas una indicación muy fuerte para realizar el procedimiento endoscópico, donde maximices el beneficio y reduzcas al mínimo el riesgo, o que lo que vas a hacer va a terminar cambiando la estrategia de manejo. Si no se cumplen esas condiciones, es mejor no hacer nada, porque el riesgo es mayor que el beneficio. La segunda yo creo es que tengas un muy buen plan antes de entrar a hacer el procedimiento endoscópico. Hay que recordar que estamos ante dos vidas, la de la madre y del feto, y por lo tanto podemos tener más de un evento adverso, el de la madre y del feto. Tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C. Tienes que estar muy seguro de que tienes todos los recursos por si algo no va bien y poder resolver cualquier, no digamos evento adverso, pero cuestión que se salga de lo que tenías planeado. Y tres, yo creo que tienes que tener experiencia en endoscopía, principalmente si vas a hacer endoscopía terapéutica. Tienes que ser muy eficaz en una paciente, en este tipo de pacientes. Y bueno, si no tienes la experiencia suficiente, seguramente en lo que agarra la curva no sea buena idea terminarla con una paciente con un embarazo. Entonces yo creo que hay que ser muy consciente uno mismo. Si lo que va a hacer uno ya tiene muy buena experiencia, está bien. Si no, yo creo que no pasa nada. Es de ser muy buen médico también referirlo con otro colega que tenga más experiencia. De acuerdo, pues todo se resume en una buena elección, equipos multidisciplinarios y experiencia. Pues les agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación eh, y pues por compartir toda su sabiduría con nosotros. Me despido y damos por finalizado este podcast. Agradecemos a todos su amable atención. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias y saludos a todos. Innovación Ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.